programa de este día. La siguiente ponencia está a cargo del doctor José Alfredo Chapa Elizondo. Para los nuevos que no lo conocen, el doctor Chapa fue profesor de tiempo completo de la universidad y bueno, de esta división. Entonces, él está jubilado, pero ha seguido activo en sus temas. Él fue durante muchos años el responsable de la cátedra de genética, mejoramiento genético, producción de semillas y un programa de mejoramiento del maíz. Entonces, pues tiene mucha experiencia en todos estos temas. Y a continuación, el doctor Rafael va a hacer una breve presentación. Siguiendo con el programa, nos toca ahora escuchar al doctor Alfredo Chapa Elizondo. Él estudió agronomía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hizo su maestría en ciencias de la genética en el Colegio de Postgraduados y realizó sus estudios de doctorado en el CIMBESTAB. Siendo estudiante, fue investigador de mejoramiento genético de maíz en el INIFAP, en el campus Río Bravo, y fue profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, a cargo de los cursos de genética, mejoramiento genético y el programa de genética del maíz. Démosle un cordial y fuerte aplauso al doctor Chapa para que... Adelante, por favor. Bueno, me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene el maíz a nivel mundial, de el mejorador azteca que pudo seleccionar del Teocintle el maíz para todo el mundo y la forma en que podemos hacer variedades tolerantes a la sequía. Siguiente. Bueno, estos 4 productores, los principales, Estados Unidos, China, Brasil y Argentina, producen las 2/3 partes del grano que se produce a nivel mundial. Es un cereal, como todos sabemos, de gran importancia. Es el que más se produce, seguido del trigo y luego el arroz. El sorgo sería el 5º lugar. Siguiente. Estos son los principales países consumidores. Nosotros somos en primer lugar. Y vean la importancia que tiene el maíz a nivel mundial. Provee el 15% de la proteína y 30% de las calorías para 4.500 millones de personas en 94 países. O sea, es muy importante. Siguiente. Tenemos un problema, más bien tienen ustedes que están jóvenes. De ahorita al 2030, la cantidad de gente en el mundo subirá está calculado en 5.3%. En el 2050, 21%. Y en el 2100, 40% de lo que hay ahorita, 8.000 millones de personas. Entonces, la demanda, aumenta la población, aumenta la demanda. Siguiente. Solo en el 2020 la demanda creció 45%. Vean la demanda en estos países o en estas regiones. Y en el 2050 se va a tener que producir el 50% de lo que se produce actualmente. Entonces, es un reto muy grande para los agrónomos, ¿no? Siguiente. Más población, más demanda.
pero tenemos recursos naturales finitos. Aquí vemos, por ejemplo, que del planeta Tierra, solo el 30% es tierra firme, y de ese 30%, el 15% es áreas productivas, agronómicamente productivas, y están bajo estrés, no solo de sequía, de diferentes tipos de estrés. Entonces, necesariamente necesitamos mejores genotipos, mejores ambientes y posiblemente tierras que ahorita no son agronómicamente productivas, las necesitamos incorporar a la producción. Y sí se puede, creo que todo el norte está esperando agua de la parte que se está inundando en la parte central del país. Entonces yo creo que si se bombea agua hacia arriba, tenemos mucha producción. Siguiente. Tenemos otro gran problema, el calentamiento global. Estamos concentrando gases de efecto invernadero en forma muy importante. Vean la diferencia en estos años. Y las perspectivas de los científicos que están estudiando el fenómeno nos dicen que cada vez hay más problemas para tener agua, como decía el ingeniero que estuvo aquí anteriormente. Siguiente. Estos son los países que más contaminan la atmósfera. Pero nosotros, siguiente, nosotros solamente contaminamos 1.37%. Entonces, no estamos pues en el ranking de contaminadores. Siguiente. El efecto invernadero, pues esto me pareció muy bonito, lo bajé de internet y pues vean, afuera está muy frío, en el interior está produciendo. Este es el efecto invernadero. En forma natural es necesaria para nuestra supervivencia, pero al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, también aumentamos la concentración de contaminantes, sobre todo CO2, y pues la emanación pues es de esas fuentes. Siguiente. Bueno, parte de por qué tenemos menos agua actualmente es porque está subiendo la temperatura. 1%, un grado centígrado de los 70 a la actualidad. Está subiendo 0.2 grados centígrados cada 10 años. Entonces, esto nos va a provocar problemas para poder producir en el futuro, porque aumenta el estrés, ¿verdad? Vemos cómo, ustedes lo verán más bien, 1.5 grados en el 2050, arriba de la era preindustrial. Entonces, este es un grave problema para la producción futura de cualquier cultivo. Siguiente. Vemos esta gráfica del aumento de temperatura en las épocas recientes. O sea, es verdaderamente tremendo. Y hay quien está estudiando el fenómeno y dice que tenemos 37% menos de agua, menos disposición actualmente. Siguiente. Parte del calentamiento nos provoca, más bien, parte de la contaminación nos provoca la acidificación del océano. Siguiente. Vean la pérdida de coral, nada más de pasar de medio grado centígrado, de 1.5 a 2 grados, estamos perdiendo casi 30% del coral. Siguiente. Extinción de especies. Ustedes pueden ver la gráfica. Nada más el cambio de medio grado centígrado. Siguiente. Los hielos eternos se están acabando. Siguiente.
un aumento del nivel del mar que ya sucede. Siguiente. Este es Cuba, después de un ciclón. El siguiente. Y los ricos también lloran. Este es Miami. Siguiente. También tenemos huracanes con mucho más fuerza de lo que estamos acostumbrados. El huracán Otis, que pasó de nivel 1 a nivel 5 en 24 horas, ya había pasado en República Dominicana y en otras islas del Caribe. O sea, agarra muchísima fuerza por el calentamiento global. Siguiente. Y también las grandes inundaciones. Siguiente. Y incendios forestales. Siguiente. Y bueno, pues de lo que a lo que estoy aquí, sequía. Tenemos un aumento en la cantidad de personas que están afectadas por la sequía solamente con medio grado de temperatura. Siguiente. Entonces, como agrónomos y como genetistas, pues necesitamos generar materiales tolerantes o resistentes a la sequía. Siguiente. Nosotros sabemos que al aumentar la temperatura, pues tenemos todo lo negativo que se puede tener, ¿verdad? Incluyendo la sequía. Más evapotranspiración, más aridez, la zona norte de México, y pues menos productividad. Siguiente. Bueno, esto es algo que probablemente ustedes vean en sus clases cotidianas en la escuela. Aquí tenemos, o trato de mostrarles, cómo afecta el calor en las fases enológicas del maíz. Esta es la parte vegetativa y esa es la parte reproductiva. La parte reproductiva siempre es desde R1 hasta R6. La parte vegetativa depende del ciclo del híbrido o de la variedad. Pueden ser pocas hojas y llegar al espigamiento, o pueden ser muchas hojas para un híbrido tardío. Siguiente. ¿Cómo se establece en qué etapa está el maíz? Con la presencia de la lígula, que es el cuello de la hoja. Aquí, por ejemplo, esta plantita la puse de ejemplo. Este tiene lígula y este tiene lígula. Esta está en E3, perdón, B3. Aquí se ve la hoja 4 y la hoja 5, pero no tienen cuello. Entonces, esta plantita está en B3. ¿Sí? Y así es como se establecen las etapas vegetativas. Siguiente. También hay diferente temperatura base para cada uno de los cultivos. La temperatura base del maíz es 10 grados, la óptima es 30. O sea, a partir de 10 grados comienza a aumentar la posibilidad de crecimiento. Siguiente. Entonces, las compañías semilleras, los mejoradores, lo que hacen es ver las unidades calor de cada día. Se establece cuál es la temperatura máxima, cuál es la mínima, se divide entre 2, se suman, se divide entre 2 y se resta de la temperatura base. Aquí está, por ejemplo, la máxima fueron 30 más 10 de la mínima, entre 2, 20, menos 10, 10 unidades de calor. Y así se va acumulando diariamente. Por eso, esta es una de las razones por las que no es lo mismo. El mismo híbrido sembrado en mayo se va más rápido que el mismo híbrido sembrado en febrero. ¿Por qué? Pues porque faltan acumular unidades de calor. Siguiente. Y aquí está, pues el ejemplo es de esto. Si este es un híbrido de madurez precoz,
y ocupa de 2100 a 2400 unidades calor. Y este es el tardío y ocupa aquellas. Entonces, cada una de las etapas necesita cierta cantidad de unidades calor para pasar a la siguiente etapa. Entonces, si aumenta la temperatura, lo que nos está haciendo es reducir la etapa entre una fase fenológica y la siguiente, lo que evita que acumulemos materia seca y también pues bajemos el rendimiento. O sea, de esta forma está afectando. Siguiente. Entonces, para la gente que siembra en riego, el máximo potencial productivo es un excelente genotipo en un excelente ambiente sin ningún estrés. Hay problemas para que para seguir aumentando la productividad de los nuevos híbridos. Está publicado. Siguiente. Bueno, en cuanto a la tolerancia a la sequía, nosotros podemos ver que unos se pueden clasificar como evasores a la sequía. O sea, no hay, o sea, su ciclo es tan corto que está perfectamente metido en el ciclo de lluvias. En lo otro es que plantas que a pesar de la sequía producen algo de supervivencia, digamos. Y el otro es que efectivamente a pesar de la sequía, la productividad es muy alta. La productividad es muy alta. Siguiente. Miren, estos son datos del profesor Vicente Álvarez, el difuntito Genaro García Luna, Montesinos, sí. De 1979 a 1993. Esto es lo que reportan en milímetros de precipitación. En este periodo, el promedio es de 665 milímetros. Siguiente. Pero hubo un periodo del 2009 al 2012 que la precipitación fue muy baja. Siguiente, por favor. O sea, mucho menos de lo que... Y el año pasado, pues de plano no llovió. Sí. Este es un gráfico que hizo Decal y veamos cómo sí coincidimos con ellos. Los meses más llovedores, julio y agosto. Siembra de junio, cosecha de octubre, ya la hicimos, producimos el temporal. Siguiente. Entonces, con estos datos, hicimos el cálculo del valor, cuántos días promedio tenemos lluvia. Hay un valor más bajo de 59 días y uno más alto de 141 días. Entonces tenemos alrededor de 107 días con lluvia para poder producir. Siguiente. Jalisco publicó un estudio en donde dividió de la lluvia de 1947 al 71 y del 72 al 96. Ellos compararon estas dos épocas y observaron que el ciclo de lluvias en Jalisco, pegado a León, allá, son 2 días menos al principio del ciclo y 4 días menos al final del ciclo. O sea, el ciclo se acortó. Siguiente. Pero estos son datos de ellos. Como podemos ver, este es el ciclo más reciente. Hay un poquito menos lluvia al principio, pero en los 2 meses más llovedores hay más lluvia en el periodo reciente que en el periodo anterior. Y acá vuelve a ser más lluvia al final del ciclo en el periodo antiguo. Siguiente. Ellos concluyen, esta es la conclusión de lo que ellos hicieron, por lo que les acabo de decir, 2 días antes, o sea,
se acortó 2 días y se acortó al principio del ciclo de lluvias y 6 días al final del periodo lluviosamente. Definitivamente nosotros tenemos que tener bien caracterizado el ambiente que tenemos, ¿verdad? No es lo mismo Copal que la sierra o el sur de Guanajuato o el norte de Guanajuato. Entonces se tendría que saber bajo qué condiciones se va a producir. Siguiente. Para poder hacer mejoramiento genético, se ocupa que haya diversidad o variación genética. Debe ser el carácter heredable, o sea, debe haber genes específicos para poder modificar el carácter positivamente. Debe tener, o sea, no debe de ser de que haya aumento de la resistencia a la sequía y disminución de rendimiento. Tiene que ser relacionados positivamente. Y pues es fácil detectarlo a nivel agronómico. Siguiente. Como les digo, frecuentemente lo que nosotros hacemos en mejoramiento, como hacíamos, en mejoramiento convencional, es ver las diferencias en el tamaño de planta, por ejemplo, debido a la sequía, si comienzan a secar las hojas, que también puede ser por deficiencia de nitrógeno, ¿no? Pero la senescencia en las hojas es una respuesta de la planta a defenderse de la sequía. El acebollamiento, que es el enroscamiento de la hoja, y la no coincidencia de la floración masculina y femenina. Siguiente. Otra de lo que podemos ver y medir y pesar es la parte superior del suelo y la parte inferior del suelo, que poco le ponemos atención, pero es algo muy importante. Siguiente. No me vas a repetir todo, ¿verdad? Esa es la que seguía. ¿Sí? Bueno, el stay green, el permanecer verde después de madurez fisiológica. Ese es un signo de tolerancia a la sequía. Se estudia en todo el mundo, nosotros lo podemos ver más seguido en sorgo. Sorgos que están verdes la hoja y que ya están listos para cosecha. Pero también hay en maíz. Hemos visto maíces que están verdes la planta con la hoja ya marrón en el totomostle. Siguiente. Bueno, los componentes de rendimiento. Cosechamos. Les quiero comentar esto nada más. Cuando se quiere seleccionar y recombinar los genes de tolerancia a la sequía, podemos sembrar medios hermanos maternos, es decir, los granos de la misma mazorca que están polinizados de diferente padre. Estos son medios hermanos maternos. Y aquí podemos cosechar los granos maduros
almacenemos para el siguiente ciclo un poco de semilla y sembramos en riego y sequía para ver cuáles son los que soportan mejor la sequía. Entonces, aquellos que rinden bien en riego y que poco reduce o poco le afecta la sequía en temporal, esos son los materiales que nosotros necesitamos tomar, recombinar para aumentar las frecuencias génicas de la población. Siguiente. Bueno, el cierre estomatal es algo muy importante también a nivel fisiológico. Menor transpiración, menor fotosíntesis y aumento del estrés oxidativo. Siguiente. La concentración, o sea, más estomas, pero más pequeños. Esa es otra muestra que se ha visto en trigo para tolerantes a la sequía. Siguiente. A nivel bioquímico, la concentración de ácido abscísico. Este es fundamental. El ácido abscísico permite hacer canales en los estomas para permitir la entrada de calcio y cerrar los estomas. Entonces, en la presencia de ácido abscísico es una muestra de tolerancia a la sequía. Acumulación de metabolitos y pues, sobre todo la fotosíntesis. Siguiente. Entonces, los objetivos del mejoramiento para riego son todo a lo máximo, genotipos excelentes en ambiente excelente. Para el estrés, para la sequía o para poder sembrar en temporal, necesitamos materiales que a pesar del estrés de sequía produzcan. Siguiente. Definitivamente necesitamos agricultura regenerativa, o sea, la tolerancia a la sequía es un carácter de herencia cuantitativa. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que pueden ser varios genes o muchos genes y además alta interacción con el ambiente. Entonces, si nosotros mejoramos el ambiente, le podemos dar más agua a los cultivos. Y la agricultura que se estaba o que se está empleando actualmente es la agricultura de conservación, donde se conserva cubierto el suelo. Cubrir el suelo es algo muy importante. Rotar cultivos y mover el suelo lo menos posible. Entonces, yo le agregué esto de mi cuchara, meterle composta para regresarle la cantidad de carbono al suelo. Siguiente. Bueno, espérame un segundo el anterior, por favor. Aquí podemos ver este gráfico que el mulch es la cubierta sobre el suelo y el control, vemos cómo está más fresco el suelo, está cubierto. Siguiente. Entonces, el problema que tenemos con los gases de efecto invernadero es que se perdió el equilibrio entre el carbón que había en el suelo y el dióxido de carbono que había en la atmósfera. Al aumentar la cantidad en la atmósfera, hay un desequilibrio y esto provoca el calentamiento. Siguiente. ¿Qué usamos para poder preparar el suelo? Los gringos de hace mucho tiempo comenzaron con agricultura de conservación porque ellos le metían arado a todo y en estas condiciones dejaron las tierras agrícolas de Dakota y también de Oklahoma y de varias partes, incluso en Texas. Siguiente. Entonces, una de las formas de poder evaluar los materiales es de riego sequía. Aquí, pues yo agarré esta fotografía del internet. Se trata, por ejemplo, si es un
programa de mejoramiento genético para híbridos, o se trata de que los materiales parentales se evalúen bajo riego sequía y ver cuál es el que aguanta más. Aquí tenemos un problema en campo. ¿Qué pasa si no llueve? Se pierde el material. ¿Qué pasa si no hay sequía? Pues también no podemos evaluar. Entonces, también hay diferentes genes que se expresan de acuerdo a la etapa fenológica. Entonces, tendría que coincidir la sequía en la etapa que nosotros queremos evaluar. Si lo evaluamos en otra etapa, tenemos problemas para evaluar lo que estamos evaluando. Y también el mantener el rendimiento desde riego hasta sequía es el objetivo principal. Siguiente. Hay quien propone el control del estrés, o sea, poner en campo bajo todo el riego sin problemas el material y también bajo invernadero para poderle hacer el efecto de sequía en la etapa fenológica que nosotros queremos evaluar. Siguiente. Pues en la era de la biotecnología se ocupa utilizar las herramientas que está dando la biotecnología. Esta producción de líneas de haploides duplicados ya se está utilizando corrientemente en las empresas semilleras. Nosotros en mejoramiento tradicional necesitamos 7 ciclos para poder llegar a una homocigosis adecuada, como un 99% de homocigosis. Con los haploides duplicados, los gametos, que son haploides, se duplican con colchicina y se forman líneas completamente homocigóticas. La verdad no sé en qué tiempo, pero debe ser en semanas. Entonces, esta es una herramienta importante para generar las líneas. Siguiente. Para darle seguimiento, se hace la metodología de QTLs. Es el locus o los de caracteres cuantitativos. Este tipo de metodología lo que se trata es de utilizar marcadores moleculares y tratar de hacer que el marcador esté ligado al gen de interés. Entonces, cuando ya tenemos, bueno, la literatura nos dice que pueden encontrarse desde 4 hasta 12 genes de herencia cuantitativa para sequía de efecto mayor. Y teniendo el gen que más efecto tenga, se ve el grado de ligamiento que está con el marcador. Está el marcador y está el gen pegado. Están muy ligados, no recombinan. Entonces, el detectar el marcador, estás detectando el gen. Y entonces, la metodología es muy simple. Un material, bueno, ni tan simple. Un material tolerante, o sea, que sabemos que traigan los genes, y un marcador susceptible, muy susceptible. Se cruzan y hay recombinación entre cromosomas y entre fragmentos de cromosoma. Entonces, en esto se aplican enzimas de restricción con bases selectivas y se hace el rompimiento en fragmentos del ADN. Y entonces se puede tener, esto sería el cruzamiento de parentales, esta sería la F1, y la siguiente generación es la que porque es la que está recombinante. Entonces es la que se puede inferir que el gen está ligado al marcador. Se puede establecer qué nivel de efecto tiene y se puede seleccionar el marcador, que es lo que nosotros podemos ver en un gen, y a partir de allí seleccionar el material que tenga ese gen. Aquí ya nosotros
podemos establecer, de acuerdo a la estructura del gen, establecer una secuenciación, ver cómo es el gen, qué secuencia de nucleótidos tiene, y en función de esto se puede utilizar transgénesis para solamente el gen meterlo a materiales sobresalientes, por ejemplo, líneas. Siguiente. Siguiente. Entonces, como ven, aquí estamos los agrónomos, los fitomejoradores, pero también un grupo de especialistas importantísimos para formar un proyecto, ¿verdad? No es un proyecto de una persona. Siguiente. Esto es lo que han hecho los gabachos. Ellos ya tienen transgénicos, ¿perdón? Sí. Aquí podemos ver que desde el 96 tienen transgénicos de resistencia a insectos y de tolerancia a herbicidas. Y la tolerancia a la sequía lo tienen a partir del 2012. Cuando yo me dije, bueno, pues, ¿qué hay? Pues resulta que nos metimos a revisar literatura. Ellos intentaron, tanto el gobierno federal, el USDA, como las empresas privadas, a tratar de sacar materiales tolerantes a la sequía. Ellos tienen muchas zonas que no son, que son de temporal. Y resulta que le metieron biotecnología, pero los materiales que están vendiendo están hechos con mejoramiento tradicional. Curioso. Siguiente. Miren, el comportamiento, estos son tolerantes a la sequía y los no tolerantes. En un campo que no está trabajado, o sea, no se barbechó, no se rastreó. Y en agricultura de conservación también tienen mejor resultado los tolerantes a la sequía que los no tolerantes a la sequía, o sea, tuvieron éxito. Siguiente. Bueno, esta es una cuchara mía. Yo estuve en INIFAP en un programa de mejoramiento. A nosotros nos tocaba las desveladas, todo. Cuando teníamos líneas listas, que teníamos buenos materiales, se la entregábamos a Pronace. Y en Pronace lo que hacían era robar hasta que tronaron la empresa. Esto es desde el 61. O sea, tenemos plantas productoras de semilla, tenemos campos directos para producir semilla, pero la empresa tronó. Ahorita los muchachos que están haciendo mejoramiento en INIFAP traen las líneas, pero no hay quien se las produzca. Siguiente. Entonces, lo que yo considero es de que se tiene que establecer en una sola compañía o en varias compañías regionales, pues en una sola organización, tanto ventas como investigación. Investigación sería biotecnología y mejoramiento. Siguiente. Tenemos del talento, ustedes son el talento futuro o el talento actual. Casualmente me lo encontré. Este hombre está aquí en INIFAP, está muy joven y se codea con gente muy de vanguardia y tienen resultados experimentales. ¿A dónde va esto? A un artículo científico nada más. No hay quien aproveche esa información. Este hombre debería estar haciendo investigaciones dentro de una compañía semillera. Entonces, a eso me refiero, que tenemos todo, pero estamos mal organizados. Siguiente. Aquí está, esta señorita también es de la UNAM y está generando materiales, digo, energía a partir de hidrógeno. Siguiente. Pues eso es lo que yo traía por ustedes.
Por favor, tenemos tiempo para 3 o 4 preguntas al doctor Salas. Sí. Ay, ¿qué? No. Gracias. Los dos. Bueno, sí, tengo dos comentarios. Un comentario y una pregunta. Al principio de tu plática señalaste subir el agua del sur Sí. del país al norte. Bueno, sí, ya lo había escuchado, pero son 2.500 kilómetros mínimo. Y aparte hay que atravesar todo el cerrerío que hay. Entonces, es posible, pero es muy caro. Yo platicaba con un amigo árabe, saudí, y dice que las instalaciones más protegidas y más cuidadas en su país son las plantas desalinizadoras. Entonces ahí tienen todo el ejército. Aquí el ejército no sirve para nada, y entonces, pero bueno. Entonces, yo creo que es más viable tener plantas desalinizadoras, sobre todo en el Sonora, que está tiene un litoral muy grande. Bueno, la segunda es, a mí siempre me sorprende Cucurbita poétida, la calabacilla que dio, que en enero, febrero, está floreando, produce entre el tepetate, sin agua. Todavía hace 3 meses estaba con su fruto por ahí, ¿no? Entonces, y Argémone, el chicalote, entre las vías del tren, ahí perdida, ahí está floreando. Entonces, mi pregunta es, bueno, pues es necesario investigar cómo es que resiste la sequía, ¿no? Y cómo es que florece y produce, ¿no? ¿Tienes algún comentario? Sí. Hacer biotecnología a lo mejor. El DNA es universal. Entonces, genes de tolerancia a la sequía en otra especie, tú puedes ubicar el gen, el QTL, incorporarlo al genoma del maíz en este caso. Sí, eso se puede hacer. Hay muchos, los cereales, por ejemplo, tienen muchos grupos conservados de genes. Y entonces, tú puedes incorporar de otra especie al maíz. O sea, sí se puede. Y con relación a esto del agua, pues sí es un problemota del tamaño del mundo, pero algo se tiene que hacer. Monterrey, estaban sin agua, creo que mes y medio sin agua, ni para tomar, ni agua en los supermercados. O sea, estaban verdaderamente en la orilla 12 millones de personas. Te aseguro que toda la base de la sierra tiene agua y mucha agua. O sea, sí hay alternativas. Cuando viene el huracán último, se viene por todos los cañones de la sierra hacia el río Santa Catarina. Derrumba todo y todo se va al río Bravo. Entonces, pues falta que los que dirigen el país pues tengan esas opciones. Sí. A ver, sí. Siguientes, doctor. Ahora, Sí, gracias. Comentar que, bueno, Alfredo nos dio una explicación muy importante de la problemática y la sequía, pero nos da para otra ocasión una plática sobre el ejemplo de los amigos de Guanajuato. Quiero comentar para conseguir más generaciones que desde los inicios
de esta carrera en 1935, el maíz era uno de los ejes principales de actividad en la formación de los niños. Y los de las primeras generaciones que nos formamos en ese marco del mejoramiento. Y se formó un grupo muy importante, y bueno, ya desde que entramos nosotros, gente muy reconocida, que sentaron las bases para que aquí se formara un grupo, que formamos varios entramos. Sube mucho. Uno de ellos, el doctor Pérez, quiero que vean en ella Serrano, quiero José Torres, el doctor Antonio Botuanejo, que vino después. Les quiero comentar a ustedes que se vivió un momento de gran auge del país, del sol, del sorgo, del trigo aquí en la ciudad de Chihuahua. Generamos necesidades a todos ustedes esa plática, pero hizo una colecta de criollos en la región del país, con líneas de gran importancia, tomó variedades, capador, tiene que terminar modificación de esa variedad. Entonces, pues fue un momento muy importante también, ya con otras universidades que hacen que se dio entrada de forma ya realmente se incorpora a la producción para la producción de híbridos y las instituciones mexicanas de una empresa que vieron programas de esta índole. Entonces, pues, Alfredo, ojalá en otra ocasión nos puedas hablar de lo que tú hiciste en el mejoramiento genético de maíz aquí en la universidad con este grupo tan importante. Miren, yo quise meter lo de las empresas semilleras porque es fundamental que ustedes como nuevos agrónomos vean que dependemos completamente de las semilleras extranjeras para poder sembrar. Nosotros vivimos el tiempo en que la semilla de sorgo, por ejemplo, cuando de plano dieron pues ya bancarrota para Pronace, subió de 325 pesos que costaba en esa época, subió a 750, ya no había control de aquí nos quieren meter a fuerza el glifosato. Eso también es un error tan grande. Hay publicaciones que dicen que hay hasta la quinta generación de transgénicos resistentes de plantas para matar plantas, pues de herbicidas. Ya son quinta generación en Estados Unidos. Y concluye el artículo, que ahí está puesto, concluye el artículo que ya no saben qué hacer los agricultores porque la respuesta de las hierbas en Estados Unidos es de tolerancia múltiple. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros depender? Ellos nos quieren vender porque ellos venden. Entonces nos quieren vender a fuerza glifosato, a pesar de los 320,000 demandas por cáncer en Estados Unidos, nos quieren vender el glifosato aquí a fuerza. Y si nos venden el glifosato, nos venden las semillas tolerantes al glifosato. Y si nos venden esa semilla, nos lo van a vender a mucho más precio porque ya tiene una tecnología más, la tolerancia al glifosato. Nosotros iríamos atrás de ellos. Ellos no saben qué hacer. No saben qué hacer con los 5 diferentes productos que para matar plantas en Estados Unidos. Ya todas tienen resistencia múltiple. Y ellos no, era una convención de hierbólogos.
de Estados Unidos. Ellos no pueden hablar en contra de los intereses de las empresas vendedoras de herbicidas. Entonces ellos le sacan la vuelta para decir que de todos modos hay posibilidades de poder mejorar los productos para vender a los agricultores. O sea, ellos tienen un problemón y no lo quieren echar para acá. Nosotros como mexicanos, ustedes como futuros agrónomos y futuros científicos, el que le guste, tienen que ver. Por eso yo puse lo de la compañía semillera. Nosotros tenemos todo y debemos de generar semilla mexicana para el país. Eso va a reducir los precios de la semilla. ¿Cuál es el problema de los productores? Está muy caros los insumos y muy baratos los productos. No es, o sea, como negocio están batallando. Entonces, los gobiernos tienen que preocuparse por bajar los costos de producción para que la gente que nos da de comer, que nos ofrece el producto, esté contenta. Una pregunta última. Lo mismo, en realidad, aquí a los muchachos, la señal, solamente va a poner que nosotros en nuestra empresa, el CIMI tiene ya las líneas con biotecnología para sequía o para eficiencia de nitrógeno, y están disponibles tanto para investigadores como empresas productoras. Sí, para todo el mundo. También el INIFAP sigue trabajando, lamentablemente el INIFAP ya se lo vende hasta básico o líneas. Lo malo es que ya nadie vamos a visitar el INIFAP, entonces, ¿cómo ellos van a poder decir, oye, sabes que esta niña ya está evaluada en currículum para que puedas tú producir tu híbrido o una variedad X, tú venderla a tu vecino? Y entonces creo que a nosotros nos toca empezar a integrar más de lo que ya hay, porque hay también mejoramiento convencional, hay mejoramiento ya biotecnológico para nosotros. Entonces hay que dejar de ver a esas empresas y pensar en que nosotros tenemos la posibilidad de crear nuestro propio negocio y estamos aprendiendo, seguir aprendiendo. Además, usted nos dice que curiosamente la biotecnología ya se implementa, pero sigue en lo profesional. Al final de cuentas somos humanos y nos gusta ver. Entonces, el fitomejorador convencional, aún así hay marcadores, los productores les gusta ver un material por lo que ven, no por lo que le dice que tiene. Obviamente, tenemos que buscar los dos, pero lo importante es también que no remarque que el convencional tiene que seguir porque somos humanos y los productores. Eso es lo que van a comprar. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Último. Mire, yo quiero remarcar que la gente que trabaja en Asgrow son mexicanos egresados de escuela y algún día estuvieron en un sillón igual que ustedes. O sea, no son gringos los que vienen a hacer mejoramiento, son mexicanos, educados. Entonces, nosotros lo podemos hacer. Los gentes que conocimos en la maestría, pues están incorporados en DeKalb, en Pioneer, en Asgrow. Son mexicanos y estuvieron junto a nosotros estudiando en escuelas mexicanas. Entonces, hacer mejoramiento está interesante. Tienes un producto y luego papa caliente, ¿qué hago con él? Bueno, yo tengo un comentario. Yo trabajé un tiempo de sanidad vegetal. Compañero, yo paso hasta que se jubiló. Luego, tiempo más correcto. Entonces, me lo encuentro y digo, ¿qué no observas? Puedo poner un pseudoantíbico. Y lo volví a ver después porque digo, ¿qué haces por acá? Es que yo hice una variedad de maíz.
Este año vendí 60 toneladas. Y voy a hacer una variedad de frijol. Voy a hacer a partir de un básico común. De eso afortunadamente el secretario caída, pero él y los hijos siguen con eso. Estoy vendiendo la semilla de ay, bueno, ahí ya era interesante el volumen de semilla. Luego la vendía a otro precio, lo vendía, pero ya no lo vendía en las casas. Bueno, pasamos ya a ver. La Universidad de Guanajuato otorga la participación como ponente de la conferencia Materiales de Maíz Naturaleza de la Tolerancia en nombre de la Semana de las Docencias. Para los que se inscribieron al curso de marzo, ya está comenzando.